Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Dios guiando al tabernáculo andante, serie 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 9, versículos 19 al 23, descrita en este video. Proseguimos con la travesía de Moisés con su pueblo en medio del desierto y que nos permite ver diferentes aristas de este interesante libro cuarto de la Torá, conocido como el Pentateuco para los cristianos, y es aquí donde lo hemos detenido para observar otro plano con diferentes ángulos que va uniendo los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos divinos, como fue la nueva estructura del tabernáculo andante y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido libertado de la esclavitud desde Egipto con Yahweh o el Señor. Y en la medida de su avance en esa peregrinación, su Dios lo llama al monte de Sinaí para darle las instrucciones o normas, generando una transformación de este comportamiento educativo al pueblo israelita y de los levitas, sumando labores de diferentes áreas como es el mantenimiento, el procedimiento de culto, con un sistema disciplinario de consagración y santidad. Todo este sistema bajo las órdenes de su líder religioso y gobernador Moisés. Y en la medida del avance van emanando nuevas ordenanzas o decretos que debían acatarse por orden de Dios. Todo este proceso en el tiempo del recorrido camino a Canaán o tierra prometida. Ahora seguimos con la continuación de este episodio o capítulo donde Dios guía al tabernáculo andante, un tema que describe una clara y consecutiva comunicación de Dios con Moisés, su vocero, recepcionando instrucciones para guiar el tabernáculo andante, una estructura que se identificaba con una nube en el día y el fuego en la noche, que estaba suspendido en el aire en la parte superior del lugar santísimo. Era la señal de la presencia de Dios, que protegía a los hijos de Israel de los peligros que acechaban en el desierto, de día y de noche, además de guiarlos con destino a la tierra de Canaán, de modo que todos debían acatar las instrucciones. Y a su vez, el indicativo de la nube es demostrar el momento de detención por un tiempo indefinido, demostrando que Yahweh o el Señor estaba presente para guiarlo al modo de Él, independientemente que Moisés era el líder principal, porque esperaban del pueblo de Israel en conjunto que obedecieran sus ordenanzas. Y en estos tiempos cada creyente genuino debe mantenerse en la misma línea de la obediencia al Evangelio y formar parte con paciencia, que es sinónimo de espera hasta recibir la orden de avanzar, disponiendo la voluntad a la presencia del Espíritu Santo, un medio de guía que permite avanzar sin tropiezo en el camino correcto, una obra magistral del Dios omnipotente, generando credibilidad a su escogido para que en su fe dispongan su voluntad al Padre en medio del desierto. Además, este pasaje nos permite entender la forma como Dios demuestra su presencia por medio de señales y de su preocupación para estar guiando a su escogido en medio del desierto abrasador. Y en estos tiempos
El proceder del gran libertador es guiar al convertido con propósitos de la evangelización en medio de este sistema de impunidad que es patético e impresionante como las tinieblas van avanzando en ritmo apocalíptico. De modo que usted, amigos que escucha, puede entregar su voluntad o disponerse a meditar las Escrituras con oración y amando al prójimo, para luego proseguir el camino y lograr partir o ser raptado en el periodo del tiempo señalado por el gran Redentor. Es por ello que Dios nos invita a disponer nuestra voluntad al Padre, porque somos el corazón regenerado o el verdadero tabernáculo andante, que ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados, experimentando un nuevo desafío, no con la nube sobre su cabeza, sino en la presencia del Espíritu Santo, un logro por disponer la voluntad al servicio de quien lo llamó, como lo fue en el tiempo de Moisés, que va dirigiendo al pueblo de Israel en medio del desierto, de haber sido libertado de la esclavitud de Egipto, de manera que las instrucciones incluían la posición de la nube y el fuego, una evidencia de señal de la omnipresencia de su Creador, un indicador de descanso y de partida, es decir, si la nube se detenía, ellos debían acampar y que no podía ser ignorada. Como en estos tiempos de la gracia, el cristiano debe moverse los pasos de Jesús cumpliendo sus mandamientos para enfrentar la zona de tentaciones o de peligro inminente y que no debería ignorarlo para en su tiempo avanzar hasta llegar a la Canaán celestial. Sin embargo, Dios guía a su pueblo israelita deteniendo la nube en 1 o 3 semanas o meses o al año, y que ellos debían permanecer confiando en su Dios proveedor y protector, como en este tiempo. El creyente debe avanzar en el camino de Jesucristo, confiando en la dirección correcta del Espíritu Santo, avalado por la Escritura o bien por algún pastor espiritual, y que posea el perfil de imparcialidad, porque sería fatal para una misión y para la oveja necesitada de ser orientado por pastores neófitos o indiferentes, porque es necesario salir del estancamiento de la conformidad que nos rodea, como lo hizo con Abraham, para cumplir el propósito de Dios, como un salvo que sigue la dirección de Dios. Además, no debemos olvidar que la nube fue una señal divina, como lo menciona el libro de Corintios, acreditando que en el tiempo de Moisés la señal era evidencia del omnipresente para dar la orden de avanzar y de descansar, fortaleciendo los corazones del pueblo israelita como guía y protector. En cambio, en estos tiempos, no depende de una señal evidente, sino a través de la voz de Dios por medio de sueños, visiones o por la Escritura, respaldada por medio del poder del Espíritu Santo, que guía siempre al hombre consagrado a cumplir sus mandamientos en medio de este mundo contaminado con la mentira, el engaño, abriéndonos paso con la luz de su sabiduría, de modo que es necesario obedecer como creyente genuino que se mueve en los mandamientos de Dios. Amado en el Señor, hasta aquí hemos visto que el vocero principal, Moisés, mantuvo en pie las ordenanzas para guiar al pueblo israelita con destino a la tierra prometida, respaldado con la omnipresencia de su gran libertador, manifestada en señales de nube y fuego, y en estos tiempos cada uno de los hombres escogidos por Dios deberá mantener la misma postura o principio de consagración y valentía para avanzar como salvos genuinos, bajo la guía siempre del Espíritu Santo, no importando las envergaduras de las dificultades o de la calidad de miembro en una misión, sino honrando siempre al Señor como al prójimo, permitiendo que la luz de Dios vaya actuando en los nuevos tabernáculos o corazones andantes, que disponen siempre su voluntad al Padre, y se mantienen en la dirección correcta con Dios, no con la lengua de fuego, sino bajo la guía divina de oración y practicando los mandamientos para desarrollar la extensión del Evangelio en este mundo convulsionado por medio del creyente verdadero o del tabernáculo andante.
Estimado amigo y hermano en Cristo, para terminar esta introducción de este tema interesante, Dios guiando al tabernáculo andante, serie 2, comparto con usted un texto bíblico que nos lleva a fortalecer este estudio. Me refiero al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, y que dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este pasaje nos permite considerar en la línea de tiempo a los diferentes hombres que marcaron etapas en el avance y trabajo para su nación de Israel, guiando siempre por la fe en su Dios, mejorando y fortaleciendo su capacidad de manejar en forma correcta su vida, quedando en el recuerdo del liderazgo de Moisés frente al Mar Rojo y cómo su Dios escuchaba sus oraciones con aflicción, dándole la orden de avanzar sin preocuparse del bramido de las olas o del temor por ser devorado por las grandes murallas de agua, de manera que su gran libertador solo esperaba de su pueblo escogido que obedecieran y avanzaran confiando en él, avanzando como en una escuela, enfrentando adversidades, pero percibiendo la protección en todo momento de inseguridad. Como en estos tiempos, el cristiano deberá enfrentar la inseguridad por la delincuencia o carencia de trabajo, o la falta de jueces correctos, justos, como los hebreos que fueron probados por medio del desierto. Sin embargo, Dios los guía también con señal de nube y fuego, y hoy el mismo Dios se mantiene con la misma actitud de amor y que dependerá de vuestra fe en Él, y jamás entrar en el desespero del día a día de este mundo, convulsionado, provocando la confusión o desorientación, y puedes desviarlo en desesperación. De modo que el creyente genuino se mantendrá en pie, esperando la orden divina de este nuevo sistema espiritual, una señal que se permite por medio del sacrificio del Cordero Pascual Jesucristo para los nuevos escogidos, guiados por el poder de este Espíritu Santo y respaldados por la Escritura en todas sus gestiones, haciéndolos crecer en conocimiento y sabiduría, capacidad que va adquiriendo con el fin de aprender a caminar con Dios, estableciendo una vida plena e integral, reafirmando el sentido de la gracia en amor y misericordia con el prójimo. Toda esta preparación, porque Dios está con el verdadero salvo que camina con fe sin amedrentarse de las dificultades que existan en el camino, porque el Señor estará siempre para ayudarle a superar los obstáculos como la salud, el estudio o trabajo o problemas familiares, porque Él es nuestro guía, no por medio de una nube, sino bajo el poder del Espíritu Santo, de modo que es necesario, para tener éxito en la vida, es necesario disponer la voluntad al Padre y mantenerse en la dirección correcta, no con esa lengua de fuego o la nube, sino bajo la guía divina de oración y practicando los mandamientos para cumplir el plan de quien os llamó a ejercer la extensión de la palabra del Señor en este mundo convulsionado por medio del creyente verdadero, el tabernáculo andante que puede ser usted. Amigo, en estos tiempos del 2024, también Dios sigue llamando para que usted sea parte de esta guía que lo involucra como el verdadero tabernáculo andante. Aunque no cumpla una función determinada en vuestra misión, pero sí bajo la condición de poseer fehacientemente un testimonio de salvación genuina, que le permitirá ser perseverante y sometido a la palabra o a los mandamientos como uno de los pregoneros de la verdad del mes 93-22, que han sido libertados de las cadenas del pecado y guiados por el Espíritu Santo, disponiéndose para que Dios los guíe como nuevos tabernáculos andantes, percibiendo en el camino su favor de protección y provisión, de manera que debemos siempre avanzar como redimidos
y en gratitud a la redención, como lo manifiesta el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, y que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, estimado amigo y hermano en Cristo, ingresemos a los versículos 19 y 20 con el título denominado Cristo nos invita a disponer la voluntad al Padre. Un subtítulo que nos permite meditar el plan glorioso de cómo Dios sigue guiando al tabernáculo andante y que en estos tiempos de la gracia o de la obra redentora, cada creyente genuino es un tabernáculo que debe guardar los mandamientos en su corazón, como era en el tiempo antiguo con el tabernáculo estructural, el lugar santísimo donde se guardaban las tablas de los mandamientos en el arca del pacto, mandamientos que enseñaban al pueblo judío y que debían ponerla en práctica. Este mismo principio se aplica al cristiano no solamente en leerla o memorizarla, sino en ejercerla en la vida cotidiana, como debería ser en cada institución cristiana, enfatizando en abrir conciencia para lograr la verdadera fe en Dios, porque Dios sigue guiando al tabernáculo andante o al creyente genuino en esta peregrinación, fortaleciéndolo para rescatar al esclavo de este mundo pecaminoso, no buscando o apoyándose en una supuesta nube para reposar y meditar, porque en estos tiempos de la gracia redentora, cada creyente genuino es guiado por el poder del Espíritu Santo, logrando mantenerse en la misma línea de la obediencia, pero en el Evangelio, desarrollándose con el fruto de la paciencia que implica una nueva espera de orden de avanzada, disponiendo en Cristo la voluntad, por medio de la presencia de su poder, el medio actual de guía que permite continuar sin tropiezo en el camino correcto, una magistral obra de Dios omnipotente, generando credibilidad a su escogido y logrando proseguir en el camino de la fe, en medio de espinos o desiertos o pozos cenagosos, porque estará allí para guiarle y protegerle, cumpliendo su plan, pero con obediencia a los designios de su voluntad, enriqueciéndolos con paciencia, paz, templanza, para recibir la orden de continuar con lucidez frente a las inquietudes que nacen de esta espera, agudizando la comunicación y el proceder en plena convicción con Dios, y que usará cualquier medio para hacerle sentir confiado, aún en los momentos más difíciles que se dan en ocasiones de la supuesta ausencia del Señor. Ahora bien, en este pasaje continúa valorando la presencia de Dios en medio de señales y de su preocupación para guiar a su escogido en medio del desierto abrasador, y en estos tiempos el proceder del gran libertador es dirigir al convertido con propósito de evangelizar en medio de este sistema de impunidad que es patético e impresionante, como las tinieblas van avanzando en ritmo apocalíptico. De modo que usted, amigo que escucha, puede entregar su voluntad o disponerse a meditar las Escrituras con oración y amando al prójimo, para luego proseguir el camino y lograr partir a ser raptado en el periodo del tiempo señalado por el gran Redentor. Es por ello que Dios nos invita a disponer nuestras voluntades, porque somos el corazón regenerado o el verdadero tabernáculo andante, que ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados, experimentando nuevos desafíos, no con la nube sobre su cabeza, sino con la presencia del Espíritu Santo, un logro por disponer la voluntad al servicio de quien lo llama. Al igual que Israel, todo cristiano deberá estar velando por la voz de Dios para tomar la decisión correcta, y de esto se trata, que usted como escogido confíe plenamente en Él y dejarnos guiar por su presencia, su santo y glorioso Espíritu, porque será la guía en nuestros avances
y tener éxito. Es por ello que el Señor nos invita a disponer la voluntad, dándonos su dirección y sabiduría por medio de la oración, entregándonos la capacidad para ejercer con libertad sus propósitos. Amigo, si usted tiene alguna duda de su condición espiritual, porque en más de alguna ocasión se ha aferrado en su capacidad, en su intelecto, en su condición material para planificar y controlar los problemas del día a día, y no vemos una salida, le sugiero que converse con su pastor escogido amigo y lo orientará, dándole una dirección y sentido con respecto a su problema. Lo importante es que usted se alimente o se edifique en la palabra de Dios, como lo hace el Ministerio MEN 93-22, evangelizando al mundo, y lo seguirá alimentando cada semana con el pan espiritual para fortalecerlo y mirar a quien lo llamó para guiarlo. Y no solamente para guiarlo, sino que también para protegerlo. Si no posee un pastor amigo y consejero, podrá escribirnos al correo electrónico que se indica en el video o en el resumen del contenido de este estudio, guiando siempre al tabernáculo andante, para que crezca en fe y en valentía, como lo fue Moisés, Caleb, Juan, Pablo, por decir en alguno de ellos, que confiaron siempre en Dios, disponiendo su voluntad a la voz del Espíritu o el Ruach, para cumplir el propósito divino y mantener una abundante relación con su Salvador, con sus señales y donde nos asigne, porque será su mejor guía, proveedor y protector. Estimado amigo y hermano en Cristo, finalizando este estudio, meditemos en la referencia en Zacarías capítulo 3, versículo del 7, y que dice: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mi camino, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Un pasaje bíblico donde Cristo nos invita a disponer siempre la voluntad, y así lo menciona en Números capítulo 9, versículos del 19 al 20, en este maravilloso tema, Dios guiando el tabernáculo andante. Sin embargo, el tabernáculo andante que menciona Moisés se hace presente con Zacarías, efectivamente nos permite insertarnos en el tiempo de ese tabernáculo móvil, en un mensaje de Dios para optar por el camino correcto y guardar su ordenanza, porque sería la única forma de gobernar el hogar, poniendo en práctica sus mandamientos, implicando solamente la disposición de la voluntad, logrando mantener la relación con el Creador, generando los planes de expansión del Evangelio. Esta idea central nace del mismo estado espiritual de Josué, de aquello entonces en que estaba alejado de Dios, pero como el Señor es misericordioso, le da una nueva vestimenta después de haberse purificado. Esta historia nos permite madurar para que el creyente genuino sepa conducirse en medio de la ruta, disponiendo solamente la voluntad en Dios, logrando tener acceso a su gracia. En resumen, guardar su escritura, orar, perseverando hasta palpar su favor en toda su dirección, aún en las grandes adversidades. Pero estará con usted, aunque muchas veces se sienta solo o sin ningún amigo. Es por ello que debe ser responsable en su evangelio y en la extensión de ella, aunque muchas ocasiones la pista aumente de inclinación. Sin embargo, la dirección a seguir está siempre bajo la entrega de nuestras voluntades, un caminar que demanda sacrificio y dedicación constante, como en estos estudios, que orienta por medio de la gracia redentora, donde fuimos bautizados y dotados de su fuego, el poder del Espíritu Santo, una señal por la obediencia y fidelidad al libertador, percibiendo su presencia en su atributo de omnipresente para enfrentar el mar o el mundo por medio de la fe, como lo hizo Moisés y Juan,
en diferentes travesías, pero bajo el mismo poder y señal del cielo de Dios omnipotente, generando confianza, de manera que la nube fue una muestra de su fidelidad, proveyéndole el maná del cielo y protegiendo a su pueblo de los hombres inmorales y violentos de esos tiempos. Por lo mismo, se necesitan de creyentes con fe activa para ejercer los mandamientos, un sinónimo de obediencia y confianza en Dios, amando y perdonando, para dejar en el olvido los posibles engaños, fraude y abuso de poder, una señal que nos permite disponer la voluntad al Señor, para que lo pueda guiar al verdadero tabernáculo andante, como lo dice Zacarías capítulo 3, versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un